Hemos acompañado a los personajes a lo largo de 3 vidas. Hemos visto sus caídas, sus oportunidades de redención desperdiciadas y las reincidencias en los vicios del alma que los han cegado. ¿Será que terminan esa última vida en esas condiciones o lograrán al fin la tan ansiada redención? Psicografiado por Silvia Gasparetto, dictado por el espíritu de Lucius. Acompáñenme a ver de qué trata el libro. Lazos Eternos, 4ª parte y última. Sí, es la parte final. Ya vimos cómo Nina recobró sus memorias, cómo Genevieve va y auxilia a Gustavo, a su gran amor, que la tiene muy difícil, porque lo que le espera a Gustavo es una prueba muy grande, muy, muy grande, en su reencarnación como Roque. Y es tan grande como la expiación que vive su madre, la expiación que le toca vivir a María, la antigua condesa de Ancourt, o sea, Margarita. Están unidos por aquel crimen atroz, ¿no? Y les toca vivir cosas muy duras. Nos empieza a contar Lucius que en una mañana en que María mecánicamente estaba ahí preparándole un café a su hijo, que lo amaba tanto. Recuerdan que tenía este amor como obsesivo por su hijo, porque era el varón, ¿no? Él por la historia de sus vidas pasadas, pues le preparaba su café. No, hijo, yo te lo preparo. De esas mamás, ¿no? De que, ay, no, ¿cómo tú, siendo hombre, te vas a preparar? Yo te preparo tu café. Entonces ella le estaba preparando el café, pone a hervir el agua, y de repente el agua se le cae a María en la mano, hirviendo. Y ella como si nada, no siente nada. Entonces Roque se queda asustado. No, mamá, ¿cómo? Mira la herida, está a punto de abrirse ahí, que les deja unas ampollas, ¿no? Dice, déjame llevarte al médico, te hago una curación, algo. Y ella, no te preocupes, hijo, es que no siento nada, no me duele. Pues ya, para los más suspicaces de ustedes se pueden imaginar por dónde va el asunto, ¿no? El indicio de por dónde va. Al igual que Roque, que de inmediato que vio que su mamá con agua hirviendo no sentía nada en las manos, la intuición, las antenitas de vinil, ¿verdad? Como las del Chapulín Colorado, las antenitas de vinil le avisaron. Dijo, no, sí tengo que llevarla al médico. La lleva al médico, la examinan, notan que no solamente era en las manos, sino en los pies tampoco tenía sensibilidad. Entonces el médico dice, mira, yo no tengo duda, el diagnóstico es este, se lo dice, pero bueno, vamos a hacerle unos análisis, que es lo que corresponde, unos análisis de sangre y vamos a confirmarlo, ¿no? Algo tan grave así requería a fuerzas de un análisis de sangre. Y ya cuando lo confirma se lo dice a Roque, dice, sí, es esto, para no alterar la enferma, o sea, tú sabrás cómo se lo dices, pero la verdad es algo muy, muy grave, o sea, sí, ya lo saben, le confirma que ella tiene el bacilo de Hansen, o sea, lepra, en su etapa inicial. Lo hemos visto a lo largo de la literatura espírita, ¿no? Lo que significa la lepra es una prueba expiatoria para los espíritus reincidentes en la rebeldía y en la vanidad. ¿Qué prueba? Siempre lo repito, las pruebas más graves, más grandes están reservadas para los soberbios, para los rebeldes. Imagínate un narcisista vanidoso que de repente le dan donde más le duele, en su imagen personal, en la lepra, o sea, el cuerpo se te pudre y se te cae a pedazos. ¿Qué peor cosa puede haber para alguien que no tiene ni la más mínima espiritualidad? Para alguien que su cuerpo es todo. Entonces la prueba es gigantesca para una persona como María. Que cuando llegan estas expiaciones tan dolorosas, es porque ya te dieron muchas oportunidades. Sí, es como que la última carta que se juega a la espiritualidad para ayudarte a evolucionar. Pero ya te dieron muchas oportunidades, ya te dieron otras vidas,
te dieron años para que cambiaras, esa programación, que sí, todos traemos una programación de vida, pero la puedes cambiar en tus actos con tu libre albedrío. Y al no darse el cambio, simplemente el programa se ejecuta. Llegas a una etapa en tu vida en que dicen, bueno, ni modo, pues aquí va. Y le toca a María, ¿no? Esa prueba por la vanidad y la rebeldía. Pero que siente morirse al enterarse, ¿no? Es su mamá. Era una enfermedad que, bueno, sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Le oculta la verdad a María, no se lo dice. Dice, no, él carga con esa responsabilidad. Qué duro, ¿no? Cargar solito con el diagnóstico. Se ocupa de darle él mismo todos los medicamentos, los tratamientos, todo lo que había para la terapia que le asignaron, que eran solo paliativos, sabemos, porque la enfermedad pues no tenía cura. Hasta hoy en día algunos dicen que no tiene cura, otros dicen que sí. Yo con certeza la verdad no lo sé, estuve investigando y pues muchos dicen que sí, otros dicen que no, que el tratamiento definitivo para la cura. Pero es que también tiene el componente espiritual, ¿no? Acá la medicina, yo entiendo y respeto a los médicos, hablan desde su punto, pero tiene un componente espiritual. Claro que va a tener cura a lo mejor en alguien que tiene el merecimiento para la cura, ¿no? Pero en alguien que no y que a fuerzas tiene que pasar por esa expiación, pues tome lo que tome y haga lo que haga, arriba mandan, de arriba viene el designio y si te toca pasar por eso, pues ni modo, ¿no? Entonces en esa época, pues menos, no sé exactamente de qué año nos está hablando, yo me figuro que por ahí por los 50, 60, no sé, por ahí, y por todo lo que describen, ¿no? En esta última encarnación de ellos, pero quién sabe. Pero pues dicen que no, entonces no tenía cura, entonces todo era paliativo lo que él estaba haciendo, muchas pastillas, remedios, ungüentos, cosas para que ella no sintiera el dolor, para retrasar más los efectos graves de la enfermedad, y él cargando encima con todo, ¿no? Y sí, no le gustaba mentirle a su mamá, porque como espírita pues no te gusta mentir, pero sí lo hacía, trataba de no decirle o decirle verdades a medias, ¿no? No es tan grave, se va a curar, no te preocupes, pero pues lo hacía como una obra de caridad para que ella estuviera tranquila, porque si sospechaba incluso que se fuera a suicidar. Es que el diagnóstico no es para menos. Imagínate que te dicen tienes lepra, ¿no? Y para alguien que no existía ni otra vida ni nada, solo esa vida, ese cuerpo, y que era todo su cuerpo, su belleza, su vanidad de mujer, entonces no tenía nada que la sustentara. Dijo, si ella se entera de esto, pues se va a suicidar, ¿no? Entonces pues no le dice, ni le dice a sus hermanos ni a nada. Él carga con todo, ¿no? Y bueno, toma las precauciones necesarias cuando pues hay un enfermo así grave en su casa. Le aparta sus utensilios de cocina con los que ella come, el vaso en el que ella bebe, su cucharita, su todo, los tiene apartados. Les empieza a decir a los hermanos, miren, esto es de mi mamá, no lo toquen, así, ¿no? O sea, toda la estrategia de limpieza y los cuidados que tenía, cómo resguarda a su mamá, empieza a levantar sospechas en los hermanos, porque pues era demasiado extraño, ¿no? Y sí, a los meses los hermanos, sobre todo los dos hermanos varones que tenía, se enteran y él les tiene que decir, pues sí, mi mamá tiene esto. Inmediatamente abandonan el hogar y se van y los dejan y los abandonan para siempre, sin regresar, sin volver, sin interesarles nada. La lepra es una enfermedad de la que la gente pues huye para no contagiarse, y se fueron. La que se quedó fue Lidia, pero a Lidia no le dijeron nada, sin saber a bien de qué sucedía. Sí tenía así como que la intuición de que algo está pasando, pero no se animaba a preguntar ni nada y seguía viviendo ahí con ellos. No por mucho tiempo, porque Geraldo, su novio, el chico que se hizo su novio, le pidió la mano de ella a Roque para casarse. Pero Roque, pues siendo muy sincero y habiendo amistad entre ellos, le dijo, te tengo que decir esto, ya si tú te quieres casar, bueno, no te lo voy a impedir, adelante, que sean felices, pero tienes que saber que la enfermedad de mi mamá es lepra. Y no, pues el muchacho, imagínate como balde de agua fría, se levanta, se va y luego, pues ya, ¿cómo decidir, no? A los días sí regresó. Sí regresó decidido, porque dice, es que yo sí amo a esta mujer, yo sí me quiero casar con ella, pero te propongo un plan. Así como que, mira, sí lo hacemos, pero así, porque por mí no hay problema, pero es que si mi familia se entera, y aparte, pues como era un chico de familia adinerada, si mi familia se entera, pues no la van a aceptar, le van a hacer la vida imposible, etcétera, etcétera.
Dice, así es que lo que quiero es que mi familia no se entere. Y para ello, pues ustedes tienen que desaparecer de su vida y dejarla ser feliz, ¿no? Dice, así que yo te pido ese favor, desaparezcan de su vida. Ni siquiera le digas a Lidia lo que tiene tu mamá porque ella va a querer quedarse. Recuerda, Lidia era Livia. Y estaba ahora como hija de María, que era la condesa. Entonces siempre había como una rivalidad entre ellas porque pues ambas luchaban por el mismo hombre, ¿no? Y el mismo hombre ahí era él, era el Roque, ¿no? Entonces estaban en medio. Las dos querían mucho, una como hermana y otra como mamá, querían mucho a Roque, sin saber lo que los unía, que habían sido esposa y amante del mismo en la otra vida. Pero por eso estaban enemistadas Lidia y María. Y de todas maneras Lidia siempre quería ganar como el cariño de la mamá y se va a querer quedarse. Entonces le dice, no le digas nada, que Lidia se quede en esa ignorancia, dile que tu mamá está enferma, que te la vas a llevar a vivir al campo, etcétera, etcétera. Y pues sí, Roque, sintiendo el peso del karma sobre de sí, porque estas cosas no suceden por casualidad. Cualquier historia que se les venga a la mente, como a mí en la familia, que me sucedió algo así, de típico, ¿no? Siempre hay un hijo que se queda como que a cuidar a los papás, como que les toca la carga pesada, como algo así. No es de gratis. Sabemos que no es casualidad, hay historias detrás de por qué nos tocan esos compromisos, ¿no? Y a Roque pues le toca ese compromiso. Siendo espírita, él lo sabe, él sabe. Y dice, pues todo obedece a una causa, este efecto obedece a una causa y por algo estoy viviendo esta situación. Así que acepta el reto que se les está presentando y se van. Se lleva a su mamá a vivir de nuevo al campo, abandona todo y le cuesta mucho trabajo. Imagínate a ti que estás tu vida, tu rutina, tus cosas y que tienes que tomar la decisión de irte a vivir a otro lugar, de cambiar absolutamente todo, nada más por la responsabilidad de atender a una persona, ¿no? Eso es de alguien que ama y eso es de alguien, en lugar de amar, bueno, no siempre es el amor, a veces es nada más la responsabilidad. La responsabilidad cristiana de ser espírita, que es en el caso de Roque, porque él siempre quiere a su mamá, pero no puede decir que la ama porque siempre tuvo este sentimiento de aberración hacia ella por el pasado. Entonces tiene este conflicto interno, pero él es espírita. Dice, yo sé lo que por deber tengo que hacer, aunque no siempre el sentimiento lo acompañe. Tengo que cumplir con el deber, sea como sea. Y no podemos juzgarle, no podemos juzgarle por eso, porque son cosas bien internas. Quien esté pasando por una situación así, quien tenga a alguien así en su vida, alguien que sea como una espina en el zapato, pero que dices, tengo que amarlo, y internamente no puedes hacer esto, sabe lo difícil que es, o sea, no se puede juzgar esa situación. Voy a cumplir con mi deber, pero nadie me puede obligar a que cambie ese sentimiento interno, ¿no? Eso solo con el tiempo se logra. Para eso hacen estos ajustes en la divinidad, en las encarnaciones que tenemos, estos ajustes de redención para sanar esas heridas internas y para que poco a poco vayan cerrando y podamos realmente amar a estas personas. Hay que cumplir con el deber, aunque sea por el simple hecho de ser deber y de que somos cristianos por disciplina cristiana. Hay que cumplir con el deber. Poco a poco iremos logrando que la emoción lo acompañe. Y no podemos ser tan rudos y decir, ay, sí, pero no la quería y juzgarlo por ello, porque son cosas bastante complejas. Quien juzga así, a priori, quien juzga así blanco y negro, de repente no comprende la complejidad de toda esta trama, ¿no? Y aquí estamos comprendiendo esa complejidad. Para eso hace Lucius esta exposición de este caso en 3 partes y de 3 vidas, para que comprendamos cómo se tejen los caminos y se entretejen las emociones y los sentimientos complejos, que es más allá de lo que vemos y de lo que creemos en esta vida, sino lo que viene detrás y lo que va a condicionar el futuro, ¿no? Es muy complejo, las emociones humanas, los seres humanos. Y aquí nos queda claro, ¿no? Nos cuentan esta historia. Y bueno, estos se van al campo, pero María no quiere regresar a la misma zona donde vivía. Es lógico, o sea, allá la conocieron como bella, joven, hermosa y ella tan vanidosa. No iba a soportar que los viejos conocidos la vieran así, que ella estaba delgada. Todavía no tenía muchas muestras de la enfermedad. Te dice que tenía manchas rojizas y así, pero ya estaba muy delgada, ya estaba algo afectada. Dice, no quiero que me vean así, se van a burlar de mí. Y dice, vámonos a otro lugar, ¿no? Y seguía a Roque ocultándole,
realmente lo que tenía. Era curioso porque este hombre se resistió durante años. Durante años, no sé cómo lo logró, de verdad, de estarla engañando, sí, engañando, ¿cómo no? De no decirle la verdad. Y ella le decía, yo siento que es más grave lo que tengo, la gente empieza a burlarse de mí, la gente se me aleja. Dice, ¿por qué no me llevas con otro médico? Porque estos médicos baratos con los que van los pobres, siendo pobres, no saben bien, llévame con uno bueno, con uno con los que van los ricos, ellos sí saben, ¿no? Y él, sí, mamá, así te voy a llevar, pero tómate tu medicamento, ¿no? Y qué esfuerzo y qué fuerza de voluntad de Roque. Ese, mis respetos para hacer esto con su mamá. Y aparte él mismo sintiendo lo dice y lo expone. Yo sentía una repulsión, no por la enfermedad, por el espíritu. Porque el espíritu reconocía a Margarita, a la mujer por la cual, por su culpa murió, ¿no? En la vida pasada. Y sentía esa repulsión. Y dice, yo veía que todos corrían y sentía envidia de sus hermanos que podían correr, que podían simplemente en la ignorancia del espíritu desentenderse de ello. Pero él no podía hacer eso, él era espírita. Él podía ver la luz, él estaba estudiando. Entonces la responsabilidad es mayor. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre al que más se le da, más se le pide. Y nosotros siendo espíritas y conociendo las grandes verdades, estamos llamados a actuar de una manera superior, no como los demás. Y es una responsabilidad gigantesca. Y este hombre me conmovió hasta las lágrimas el ver esa lucha interna que tenía. Dice, yo tengo que amarla porque es mi madre, tengo que amarla. Tener que amar a alguien a fuerza de voluntad porque no te nace es muy duro. Y claro, pues también le daba algo de miedo a la enfermedad, pero ¿qué hacía? Era muy compleja su situación. Y en todo este proceso, Genevieve lo acompañaba, él tenía mediunidad, la veía a veces, la escuchaba, y ella le decía, aguanta, aguanta, tienes que aguantar con ella hasta el final, tienes que aguantar con ella hasta el final. Pero sí tenía sus momentos de crisis. De verdad es de lo más conmovedor leer lo que le pasa a este personaje en esa lucha interna. Si tienen la oportunidad de leerlo, nada más que está en portugués. Es lo más sensible del libro. Es la parte que a mí más me sensibilizó, ¿no? Y ni hablar, pues era una expiación que le tocaba a María por ser ese espíritu rebelde. Siendo como era, ya se imaginarán, y cuando se entera de la verdad de cómo reacciona, o sea, se pone más rebelde, se encoleriza, se pone contra Dios. ¿Por qué la castiga así? O sea, ¿qué había hecho ella para merecer esto? Que son típicas palabras, ¿no?, que decimos cuando estamos en esa necedad. ¿Por qué yo? ¿Y yo qué hice? Yo soy buena, yo no he hecho nada. ¿Cómo? Mi belleza, que era lo que más me importaba, perder mi belleza, mi cuerpo, esto es una injusticia. Y decía Roque, es que había tanta soberbia en sus palabras que le dolía, que cuando lo oía hablar así, él quería correr. Pero aguantaba y le costaba mantenerse sereno. Pero lo hacía. Porque ella le decía, no me importa que el mundo me deje, no me importa que mis hijos no me hablen, no me importa ni Lidia, ni tus otros hermanos, ni que tu padre sea hermano, no me importa nada. Tú no me dejes, tú no me puedes dejar, tú no me vas a abandonar, tú te vas a quedar conmigo siempre. Y él sentía eso como una sentencia. Dice, yo, sí, no te preocupes, yo me voy a quedar, pero era así. Decía, y no por mí, decía él, yo siento que no puedo amar a ninguna mujer en la tierra, con cierta intuición, ¿no?, de que la mujer que él amaba era Genevieve y estaba en otro plano. Dice, yo no quiero hacer familia, no quiero nada. Sí, la soledad le calaba a veces, pero sé que no podría. Dice, no es eso, no es el sacrificio de mi tiempo y todo eso, no, era la repulsión interna que sentía de espíritu a espíritu, eso era lo que a él le pesaba. Decía, sí me voy a quedar contigo, sí, es una cadena, un lastre para él, pero trataba de darle la mejor cara porque era espírita. Tengo que hacerlo con caridad, tengo que hacerlo con amor. Y trataba de hacer lo que todo espírita hacemos, ¿no?, de clarificarle el alma, de enseñarle las verdades universales, de evangelizar a la mujer, pero la mujer era rebelde. Era muy rebelde, así que no se dejaba nada, así que Roque realmente estaba viviendo un infierno, un duelo de emociones entre la compasión y la conmiseración con esa mujer que era su madre,
pero pues internamente el rechazo que no sabía explicar. Y solamente a través del espiritismo pudo lograrlo y pudo encontrar que pues era ajuste de una vida pasada, ¿no? Él abrazó el compromiso de cuidar a María con esa resignación cristiana que a veces por disciplina tenemos que hacer. Yo podría ponerme bien filosófica, bien espiritual, bien rigurosa y metódica y elevada y decirles, no, sí, nosotros tenemos que, porque somos buenos, porque el Maestro Jesús. Pero realmente estaría siendo hipócrita sin ver la parte humana. Soy un ser humano y comprendo la parte humana. Sé que no siempre puedes actuar. Aunque quieras actuar bien, en el interno tienes tu conflicto. Es natural. Por eso estamos atorados aquí. Si no, ya no estuviéramos aquí. Si no fuéramos ángeles de Dios y ya no tuviéramos esos atoramientos emocionales ahí. Yo sé y reconozco como seres humanos a veces actúas y haces la caridad cristiana por disciplina. Aunque internamente te lleve el diablo. ¿Sí? Porque estamos en ese proceso, es natural. Y por eso comprendo muy bien a Roque, que me ha tocado estar en su lugar. Híjole, en más de una ocasión. Una parte en específico, no, pues me atoré ahí, no podía seguir leyendo porque me agarré llorando. Y realmente las lágrimas pues no me dejaban ver. Y yo quería leer y ahí chille. Pero es que hubo un momento en que María, en su desesperación, pues es que imagínate una enfermedad de tal grado sin ninguna espiritualidad, o sea, no tienes de dónde agarrarte. Ella se dejaba ir y se dejaba ir. Aparte estaba seguida y ahí acosada por espíritus oscuros, de enemigos del pasado. Entonces le ponían unas revolcadas espirituales terribles, la mujer en depresión y todo, se dejaba ir. Y le reclamaba, y antes de que él le contara la verdad, le decía, estoy enferma por tu culpa, por todas las medicinas que me das. Es que tú me estás matando, tú me estás intoxicando, tú me quieres matar. Y eso es, yo lo viví en alguna ocasión así con una persona, ¿no? Que siempre creía que yo la quería matar. y siempre creía que yo me quería vengar de algo. Yo decía, pues vengarme de qué, o sea, no entendía yo su psicología, porque en su mente, si yo le daba algo de comer, se enfermaba y creía que yo la quería matar y todo lo que tenía que ver conmigo era malo y lo sentía como una amenaza por el pasado. Es su propia culpa hablando, ¿no? Y eso es lo que le pasa a María, era su propia culpa y ella lo culpaba a él, tú me estás matando. Cuando él estaba dando un remedio, pues un paliativo para que su enfermedad no avanzara tan pronto, ¿no? Entonces les digo, ay, Roque de verdad se santifica porque está con una paciencia el pobre. Se la lleva al campo, a un lugar desconocido, consigue trabajo en una hacienda como jornalero, trabajo pesado, al rayo del sol. Consigue por ahí una casita modesta para cuidar a su mamá. Y ella se la pasa ahí encerrada, así como muerta en vida, ¿no? Encerrada en la habitación, con velos encima, con trapos, con vendas, tapada totalmente. No deja que nadie la vea. Y está ahí sometida a estas sombras, a estos espíritus que de repente se le manifiestan también a Roque, porque Roque ya había desarrollado una gran mediumnidad. Y aunque él no los escuchaba, las palabras tal cual, que yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, sientes presencia, sientes una energía, no escuchas las palabras o lo que te están diciendo, pero sientes la agresión. Y eso sentía él. Y le decían, déjala, se lo mereces, una asesina, acuérdate lo que te hizo, que no sé qué. Y él se ponía mal, decía, no, ya se ponía a orar y sacaba el evangelio y leía y daba su lucha para no caer ante ellos, pero ellos lo acosaban. Dice, no te preocupes, déjalo, que él lea el evangelio y haga lo que quiera. De todas maneras, ella es nuestra y nosotros nos vamos a ocupar. Vamos a hacer que se suicide, que se mate y nos vamos a vengar de ella. Y todo ese séquito de espíritus oscuros ahí la deprimían, la volvían loca, la hacían gritar. Y había historias en los que pasaban por ahí, por esa casita, ¿no? Que estaba a las afueras del pueblo, pero los que pasaban oían gritos de algo que tenían ahí y decían que Roque tenía encerrado al diablo. Ya saben, pues, el campo y las supersticiones, tenía ese muchacho, alguien del infierno encerrado ahí. Pero pues él, siendo espírita, él siempre ofrecía la palabra esclarecedora a muchos. Iban muchos a consultarlo porque se sentían mal y al hablar con él encontraban alivio. Incluso se curaban de enfermedades porque él oraba y le empezaron a llamar el santo, claro, o sea, los dos polos opuestos del fanatismo, ¿no?
o eres el diablo o eres el santo. Y él decía, nada de eso, soy espírita, yo no hago nada, yo lo único que hago es orar. Si yo no hago nada, pues eso, pues tus oraciones son las que sirven. Entonces, había quien lo quería quemar en la hoguera por ser el diablo y otros que le querían poner un altar porque era el santo. Y se gana esa fama del curandero, el santo. Lo busca mucha gente y cuando llega la gente allá a la casa, pues María encerrada, sin hacer ruido, ahí encerradita, no salía para nada, ni a tomar el sol. Ya con la fama que se ganó Roque, un día eso le trajo un problema. Pues son karmas estas cosas, ¿no? Pero resulta que la hija del patrón de la hacienda donde trabajaba, una chica joven, rebelde y sin escrúpulos, va y lo busca exigiendo que le ayude a abortar, porque ella quería deshacerse del problemita, ¿no? Y obvio él se negó, pues era espírita. Le dijo, no, yo no asesino, ¿no? Le habló de los peligros de practicar un aborto, de los peligros tanto físicos, biológicos, como del alma. Y dice, además este espíritu te eligió para nacer, tienes un lazo con él, puede ser un familiar, un amigo, un pariente. Y ella dijo, sí, también un enemigo, dice, y no lo quiero. Y no lo quiero. Y él le dijo, no te preocupes, si no lo quieres, mira, invéntate un viaje, vas, lo tienes, luego me lo traes, yo lo cuido, no tienes por qué deshacerte de él. Y ella, no quiero que nazca y no voy a dejar que nazca. Muy necia, muy exigente, muy humana. Muy humana, no muchas, ¿eh? Muy humana, de que yo quiero esto y si no, vas a ver, si no me ayudas vas a ver cómo te va, te voy a crear problemas, si te doy unos días para pensarlo y si no me ayudas, tú eres el que la va a pagar. Dijo él, pues yo no voy a hacer nada, yo soy espírita, haz lo que quieras, dice, yo no voy a ir en contra de mis principios nada más por ti, ¿no? Y ella, pues sí, le creó problemas, claro que lo hizo. A los días se enteró este chavo que estaba muy enfermo porque se provocó el aborto. Se practicó el aborto y él le había dicho, si te practicas el aborto vas a morir porque esta alma se va a quedar pegada a ti y te va a ocasionar esto y te va a ocasionar lo otro. Le valió, lo hizo. Pero en su estado de agonía, pues le echó la culpa a Roque. Fue Roque hasta el papá del hijo, le decía al papá. Y el papá era un hacendado coronel mal encarado, que pues lo manda a llamar y lo encierra, lo encarcela ahí. Dice, hasta que confiese que fuiste tú. Dice, yo ahorita no te mato porque tenía que llevar a la hija al hospital a ver si lograban salvarla. Lo encierran ahí y Roque desesperado intenta fugarse porque no puede dejar sola a su mamá. O sea, no le importa su suerte y que lo maten. Le importa que su mamá está sola y se vuelve loca si está sola. Y le empiezan los dolores y él tiene que darle la medicina. O sea, dice, mi mamá me necesita y nadie lo escuchaba. Le decía, tengo a mi mamá enferma, necesito ir. Nadie lo escuchaba. Así que le excava en el suelo, era suelo de tierra. Empieza a excavar con una madera. Dura toda la noche excavando hasta que logra salir. Logra fugarse y llega por su mamá. Agarra unas cuantas cosas, un burro, unas gallinas y se van. Con pocas pertenencias se fugan. Caminan todo el día hasta llegar a una cabaña por allá muy escondida, que había sido abandonada por una familia porque el padre de familia murió, entonces la familia se fue y dejaron ese lugar vacío. Entonces él llegó ahí, ocupó esa cabañita escondida en el bosque que nadie encontraba y allí hicieron vida, apartados de todo. Empezó a cultivar, encontraba comida en el campo, pero también iba al pueblo de vez en cuando, sobre todo por las medicinas de María. Al médico sí le dijo, mi mamá tiene esto, tiene el otro, ayúdeme por favor. Pues ya, le ayudó. Y nadie, pues ya dice que nadie lo reconociera porque se dejó crecer la barba y todo, y dice, ya nadie tenía miedo que lo reconociera y lo matara el coronel. Y pasaron años viviendo ahí, y iba al pueblo haciendo su vida sencilla, muchos años. Y se volvió a hacer la fama, ¿no? Del santo, porque ¿qué pasa? No sé qué pasa que cuando uno se dedica a estas cosas o a la divulgación del evangelio, de repente la gente confía en ti y llega y te cuenta sus cosas y tú les puedes ayudar en algo, entonces se corre la voz y llega otro y así, o sea, no es que él quisiera ni que él pusiera el letrero, se hace oración, espíritu, no, nada, o sea, simplemente la gente lo recomendaba y así llegaba. Y se volvió a hacer famoso. Iban los enfermos, se sanaban. Y esa fama, pues, un día llegó a oídos del coronel y le manda a sus hombres. Le manda a sus hombres que lo encontraron
Y le dijeron, pues aquel hombre está frustrado porque sí se murió su hija y juró vengarse de ti, te andaba buscando, oyó que alguien nombraba al santo y pues nos mandaron por ti. Así que te vienes por las buenas o por las malas. Y él les dice, es que no, yo no hice nada, esa mujer nomás fue a que yo le ayudara con un aborto, pero no lo hice porque yo no soy así. No a nosotros nos vale, no nos expliques nada, tú te vienes con nosotros. Y forcejean ahí con una pistola, quisieron amedrentarlo. Y nos platica Roque, Lucius nos platica que la reacción de Roque fue terrible ante una pistola, muy mal, que él estaba traumado con las armas por la muerte anterior que había tenido. Y él decía, es que yo no sé qué me pasa, cuando veo un arma me pongo mal, pues claro, recordaba que él había muerto así, ¿no? Y trató de encerrarse en el cuarto donde estaba su mamá, quería cerrar la puerta y uno de ellos alcanzó a meter la mano con la pistola y empezó a disparar y él empujando la puerta, y en los disparos lo que pasó fue que María se interpuso, abrazó el cuerpo de su hijo para protegerlo y pues ella fue la que murió. Ella fue la que murió por defenderlo, dio la vida por él. Tiene todo el sentido, ¿no? El karma. ¿Se acuerdan? Cómo Margarita se abrazaba a sus pies rogándole que fuera su amante de nuevo, y en eso llega la Genevieve y el marido. Abren la puerta y ella corre y ayúdame este hombre, no sé qué, y el marido saca la pistola y ¿sí? Pues ahora a ella le tocaba dar la vida por él. El que quita la vida, da la vida. Y los dos ahí en esta existencia, tanto José como María, pues tuvieron su karma, ¿no? José murió también de bala y ella pues le tocó dar la vida por él. Después de más o menos 15 años de agonía, duró 15 años desde el diagnóstico de la lepra, fueron 15 años, con la piel corroída de las manos y algunos dedos perdidos, pero dice que curiosamente cuando él le quitó el velo, porque no se dejaba ver sin velo ya ella, cuando le quitó el velo dice su cara estaba bonita, como antes, o sea, había recuperado la belleza de antes, porque resulta que no murió ya en la ignorancia de las leyes universales del amor, que Roque sí había logrado sensibilizarla, había logrado compartirle algo del espiritismo. Al principio pues estaba renuente, seguía enojada con Dios, y otras veces alegaba que Dios no existía, entonces decías, ¿cómo te enojas con alguien que no existe, no? Pero en su cabeza. Pero Roque le hizo ver que todo lo que estaba viviendo era producto de nuestras deudas del pasado. Así que ella se abrió a escuchar, él le leía libros, le daba conferencias, porque Roque tenía un gran imán, un magnetismo para hablar que le cautivaba. Y ella se sentía orgullosa de su hijo, ya lo veía con ese orgullo maternal, o sea, logró sublimar el amor pasional que le tenía antes, logró sublimarlo. Decía, qué inteligente, qué sabio que es mi hijo, qué orgullosa estoy de él. Y eso empezó a sanar su espíritu. Entonces, ¿cuándo sana el cuerpo? Cuando sanamos el espíritu, porque somos reflejo de nuestra energía, ¿no? Entonces pudo comprender ella que su estado era producto de los errores de otra vida y estaba necia y empeñada que quería saber, ¿pero qué hice yo? Yo quiero saber qué pasó en la otra vida. Y ella le decía, no, que no te importe lo que hiciste, que no te importe lo que fue ya fue, que te importe lo de ahora y sanar tu alma ahora, ¿no? Y pues sí, así culminó, dando la vida por aquel hombre que aquella vez murió por sus mentiras. Sin duda, pues sí, era un gran avance para el espíritu de la condesa, que regresaba a la patria espiritual con muchas mejores perspectivas que las de vidas anteriores. Y pues sí le caló a Roque en la muerte de su mamá, claro que sí, se preguntaba él también qué historias los ataban para haber pasado por todo eso. Decía, ¿qué habrá hecho ella para tener esa enfermedad y esa agonía tan larga? Fueron 15 años de tener la lepra, ¿no? Y decía, pues, ¿qué nos unirá? ¿Qué habrá pasado? Pero bueno, él siguió trabajando, la gente lo frecuentaba para lecturas del Evangelio y él disfrutaba mucho leerles el Evangelio, explicárselos, porque pasa, y no sé si a ustedes les pasa, que agarran los libros espíritas, muy hermosos todos, pero a veces el lenguaje es algo complicado, o sea, no es tan fácil. En ciertas partes no es tan fácil, y menos en personas que no tienen el hábito de la lectura. Entonces, dice la gente, pues sí, lo quiero leer, pero la verdad no lo entiendo. O sea, sé que está bonito, sé que dice, pero es que no, me gusta más cuando tú lo explicas porque pues me lo traduces, ¿no? A palabras que yo pueda comprender. Y sí, a veces yo, todo al principio les decía yo a los espíritus,
qué bonito lo que escriben, pero bájenle 3 rayitas porque de verdad no todos tenemos el nivel para comprender a veces ese, sobre todo cómo encadenan las ideas. Sí, el vocabulario que usan a veces es muy elevado, pero a veces es mucho más elevado cómo encadenan ideas en una sola frase, todos los conceptos que manejan, y amerita, yo hago pausas y ha habido ocasiones que hasta días, hasta que tengo que parar la lectura días para comprender lo que me están diciendo ahí. Y digo, bueno, yo no tengo tanta cultura así como para comprenderlos, como para no. Y todavía hay gente que yo sé que ha tenido menos oportunidades de estudiar, o hay gente que ni siquiera sabe leer también. Y digo, ¿cómo van a comprender esto, no? Pero es ahí donde está la labor de nosotros los divulgadores, que podemos, en un lenguaje coloquial, decir mascuzar. Agarramos el texto, lo mascuzamos, lo procesamos y lo hacemos más digerible para otros compañeros que no tienen el hábito de la lectura o que se les complica un poquito asimilarlo más. Y que es normal, porque sí son conceptos altos, ¿no? Y él al principio le batalló, pero acuérdense que él estudió en una escuela nocturna, él se superó, él hizo muchas cosas, y iba y le daban las explicaciones en el centro espírita, pero él tenía esa facilidad, ¿no? Él le gustaba, entonces la gente iba a ver, léenos, a ver, dinos, y sobre todo en el campo en esas épocas había mucho analfabetismo. Entonces, léenos, explícanos, dinos, digiérelo. Y era una obra de caridad, lo que a él así le encantaba. Pronto se enteró de la muerte del coronel. Y dijo, ¡fiu! ¡Fiu! Ya me sentí libre. Dice, ya nadie lo perseguía. Dijo, ahora sí puedo volver a la ciudad. Pues ya no tengo a mi mamá, ya no me persigue nadie. Puedo volver a la ciudad, puedo volver a la vida que antes tenía. Dice, pero así como para qué. O sea, no sé si les ha pasado que a veces deseas tanto algo, conseguir algo, y llega ese momento y dices, pero ya como para qué, ¿no? Y dices, sí, volver a la ciudad, pero ni mi familia me necesita, ni mis hermanos, ni mi hermana. Su hermana ya tenía hijos, ya estaba completamente realizada. Dice, ¿qué necesidad? Dice, mejor me quedo aquí, ¿no? Hago más falta aquí. Hago más falta de todo lo que estoy haciendo. Entonces se quedó ahí. Se hizo viejo ahí cumplió 75 años, y a los 75 desencarnó. Y nos cuentan cómo le ayudan, ¿no? Nos dan toda una descripción de cómo está ahí la comitiva de hermanos de la luz, ahí desligándolo del cuerpo, cómo sale del espíritu, cómo lo transportan a una ciudad espiritual. Y cuando sale ahí se encuentra en el equipo, estaba obviamente Genevieve. Él la ve, la reconoce, sabe que ella era su ángel benefactor. Le dice, es que tú eres mi ángel benefactor. Se arrodilla a besarle los pies y ella lo levanta y le dice, no, soy alguien como tú. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto, no? Él la había estado viendo, obviamente, y recibiendo sus mensajes, pero aunque sentía e intuía algo más, la verdad, la imaginación no le daba para creer que esa mujer y ese ángel que él veía, pues en realidad era su mujer. No le daba, o sea, él nunca se lo imaginaría. Porque obviamente, pues no es que la memoria regrese inmediatamente de que tú desencarnas, eso no sucede, ya hemos visto el proceso, ¿no? La recibió ahí, ella al desdoblarse, al salir del cuerpo, no, ya no desdoblarse, ya dejar el cuerpo por completo. Y lo llevan a la ciudad espiritual. Convive ahí un poco con los que están ahí en su funeral, ahí a sus amigos y todo. Y dice, pero ni te entristezcas, porque él se empieza a poner triste por las emociones de los otros. Dice, no me bajes vibración, tú mantente acá arriba, no pasa nada, déjalos ahí. Ellos no han entendido todavía. Y es cierto, porque la gente decía, no entendía. La gente estaba llorando por la pérdida de ellos, porque ellos perdían a alguien que les leyera y que todo, dice, pero no habían entendido que él no estaba sufriendo, que era una liberación y que para él era lo mejor. Iba como vencedor, se había redimido, su lucha, todo, o sea, la verdad,
no comprendían, dice, los seres humanos somos egoístas, dice, el tanto que les dio y ahora en su momento, en su gran fiesta, ellos estaban tristes, dice, cuando para él era un gran paso. Dice, es que no te pongas triste por sus lágrimas, al contrario, vámonos, y se lo llevan a la ciudad espiritual. Empieza su proceso, ya saben, su internamiento en un hospital, hay que recuperar energías, hay que recomponer, ¿no? O sea, pues imagínate cómo sale el espíritu todo maltrecho de todo lo que vive uno aquí. O sea, ya se va recomponiendo, vuelven las memorias poco a poco. Él empieza a sentar su personalidad y empieza a recordar todo. Reconoce ya Genevieve, comprende el alcance de lo vivido en la última encarnación, que las pruebas que le pusieron él las superó y que pudo, ¿no? Es que es tremendo porque, para empezar, la mayoría de los seres humanos ni siquiera sabemos que estamos a prueba, ¿verdad? No sabemos que lo que vivimos son pruebas. Nosotros vemos problemas y los resolvemos como podemos, patas para arriba como podemos. Ni siquiera te estás consciente que es una aprobación para tu alma y que a eso viniste y estabas de acuerdo. Entonces imagínate llegar allá como vencedor, decir, resulta que pasé un examen que no sabía que tenía, para el cual no estudié y lo pasé. Pues, claro que era un orgullo muy grande. Entonces, recuperar su vida, ¿no? Y comprender la redención que tuvo, quién era su mamá. En un momento que le dicen que María era Margarita, así como que, así decir, vaya. Entonces ahora me explico por qué sentía esto, por qué sentía lo otro. Pero sí. Y se da ese reencuentro con Genevieve y ocurre algo maravilloso. Algo maravilloso. Resulta que están ellos orando juntos, dando gracias, agarraditos de las manos en ese reencuentro espectacular. Y baja una luz del cielo. Baja una luz llegada de la alta espiritualidad, o sea, no de la espiritualidad de ahí, no, de arriba, de otro plano, de otro lugar. Y aparece un hombre ahí, dice, un hombre barbado con mucha luz y todo, y los bendice en el nombre del Maestro Jesús, de las altas esferas, ¿no? Y les dice, gracias a su entrega, gracias a su amor al prójimo, el Maestro Jesús les concede la gracia de estar juntos para siempre. Almas gemelas como ustedes deben estar juntos para siempre trabajando para el amor. Almas gemelas no en el sentido que lo entiende el nombre, ¿eh? Las almas gemelas no es que nacen, no es que Dios, hizo una criatura exclusivamente para mí. No. Se escogen. Son almas idénticas en el propósito y en el amor que sienten por los demás. Por eso son gemelas, porque tienen el mismo propósito. Y ellos a través de las vidas congeniaron tanto y se hallaron tan bien y se aman tanto que ellos se eligieron el uno al otro y los llaman así, ¿no? Entonces los llaman al trabajo y al servicio para el Maestro Jesús. Dice, Él les concede la gracia de no volverse a separar, porque ya se redimieron tanto uno como el otro, no tienen enganches con otras parejas o cosas que tengan que solucionar, entonces ya les permiten que si van a reencarnar en cada vida, vuelvan a estar juntos y vuelvan a ser pareja y sigan construyendo su historia, ¿no? Porque ya no tienen más que aprender con otras parejas, ya pueden crecer juntos. Y desde ahora van a ser equipo, van a ser parte del equipo que trabaja con el Maestro Jesús para compartir las verdades con el mundo. Entonces ellos felices, ¿no? Felices, un final feliz mejor, pues no podían tener, imposible. Vencieron sus propias malas inclinaciones, sus vicios de carácter, sus deudas o karmas con los otros, lograron su redención, su liberación. No, su liberación todavía no. No nos aclaran. La liberación es cuando ya te vas a un mundo feliz, pues. No sé si ellos no creo que se vayan a un mundo feliz, todavía van a seguir trabajando aquí en la tierra. Pero su redención sí la logran. Además, pues por la entrega al prójimo les dan ese regalote, ¿no? Les concedieron la gracia de seguir trabajando juntos por la evolución del planeta. Y fin. Y ahí termina esta gran lectura. Les iba a leer un poquito del final, pero es que está en portugués. Mejor no. Así la dejamos. Mejor se las platico, ¿no? ¿Qué tal? Yo espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo, porque estuvo muy buena esta historia. Si gustan el libro, aquí les dejo el link de descarga del PDF en la descripción del video para que descarguen el libro, pero está en portugués, eso sí se los tengo que decir.
está en portugués. Si lo quieren, ahí va a estar. Agradezco como siempre su compañía y nos vemos hasta la próxima edición de qué trata el libro.